Buenos días a todos, soy Beatriz, profesora de vuestros cursos y como siempre vamos a realizar una clase en relación con la programación didáctica que tenéis que presentar. Ya hemos avanzado, hemos hecho un largo recorrido trabajando lo que es la propia programación, pero ya sabéis que todas las programaciones constan de unas unidades didácticas que forma parte también de la segunda prueba. La segunda prueba tiene dos exámenes, dos partes, la parte de la defensa de la programación y la parte de la exposición de la unidad didáctica que os toca en sorteo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es ver qué es esa unidad didáctica y el formato que debe llevar. ¿De acuerdo? Como os decía, las unidades didácticas son unas unidades de trabajo que están limitadas en el tiempo, es decir, que la unidad didáctica puede ser de 5 sesiones o puede ser una unidad didáctica de 2 sesiones, entonces tiene un tiempo más breve y que forma parte dentro del puzzle de la programación. Es decir, que todas las unidades didácticas componen al final esa programación. Todo lo que habéis ido indicando en vuestra programación tiene que aparecer dentro de esas unidades. Para trabajar correctamente la parte de las unidades didácticas, lo que tenéis que hacer, en primer lugar, es volver de nuevo a vuestra última convocatoria. Es decir, ¿os acordáis que al principio, cuando empezábamos a trabajar la programación didáctica, decíamos, es que hay que ver en detalle qué es lo que os pide en vuestra convocatoria, es que tenéis que descargaros siempre la última convocatoria que se ha publicado? Bueno, pues en este momento es para volver otra vez a retomar ese documento. Pero, ojo, porque seguramente cuando empezasteis a trabajar vuestra programación didáctica, os descargasteis la última convocatoria que hubo anteriormente, es decir, pues la que salió pues hace un año, hace 2 años. Pero ahora mismo ya se han publicado un montón de convocatorias, ¿vale? Por ejemplo, en este mes pues se ha convocado Comunidad Valenciana, se ha convocado Baleares, se ha convocado País Vasco, Madrid, Galicia. Entonces, lo que tenemos que hacer es ya empezar a descargarnos la convocatoria propia de, de este año, de este curso que nos ocupa, para leer en detalle exactamente y de forma muy precisa lo que nos están pidiendo. Ver el número de páginas, comprobar que mi programación va ajustada, cuántas unidades mínimas me piden para que conste esa programación. Y, por supuesto, volver también a retomar esos protocolos. ¿Os acordáis que teníais un documento que os ayudaba a la elaboración de la programación didáctica? Es un documento en el que nos inspiramos para crear estas clases. Entonces, ahora mismo podéis ir otra vez al bloque inicial, en el que os habla, os indica en el Conoce tu curso los distintos protocolos, el de la programación que ya visteis, y ahora os podéis descargar el de las unidades didácticas. También tenéis que decidir de ese margen o de ese rango que os permite las programaciones trabajar las unidades, cuántas unidades queréis hacer. Es decir, si os pone un mínimo de 10 y un máximo de 15, pues tenéis que decidir si queréis hacer 10, 11, 13, 12, ¿vale? Por supuesto, tenéis que ajustaros al número total de páginas, es decir, que si os han pedido 60 folios, las unidades didácticas van dentro de esas 60 folios. Recordar también que el número de unidades tienen que aparecer reflejadas en el índice y el número aproximado de páginas que os puede ocupar cada unidad didáctica pues puede rondar entre un folio y 2 folios, ¿vale? Indudablemente sí podéis dedicarle 2 folios, pues mucho mejor, porque la unidad quedará mucho más detallada y también podréis también jugar con el formato que os piden, porque hay veces que os piden un formato de 1,5 de interlineado y la verdad es que ocupa bastante espacio. ¿Y qué ocurre con estas unidades didácticas cuando las estoy trabajando? Bueno, pues que las podéis incluir en vuestro documento y enviarlo para la corrección en el cuarto envío, ¿vale? Si revisáis los envíos que tenéis dentro del campus, tenéis el primero, el segundo, el tercero, os va pautando desde el comienzo hasta el punto que tenéis que hacer el envío, pues hasta el contexto o hasta los contenidos o hasta la evaluación. Y ahora en el cuarto envío
no os olvidéis de que tenéis que enviarlo todo junto, es decir, no me vale que en el cuarto envío me enviéis vuestras unidades, sino que deberíais de enviar la programación y las unidades, todo conjunto. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando se está corrigiendo, vemos que lo que estáis diciendo en las unidades tiene coherencia con lo que habías comentado en vuestra programación. Es decir, que si yo en la programación he puesto que voy a trabajar el objetivo X, tengo que comprobar que en alguna de las unidades se está trabajando ese objetivo, ¿vale? O a lo largo de esas unidades se desmenuza ese objetivo y se logra al final del curso. También tengo que comprobar que se corresponden con vuestra metodología de trabajo, que estáis cumpliendo con todo lo que habéis advertido de recursos, de materiales, de infraestructura, todo. Incluso el tipo de evaluación. Y, por supuesto, si vosotros estáis poco seguros, si tenéis dudas y decís, mira, voy a mandar el cuarto envío con la programación y una unidad didáctica. Con esa unidad didáctica la mando un poco de modelo, que me lo corrijan. Ese envío yo sé positivamente que no va a ser aprobado porque no está completo, pero me sirve para una primera corrección, ¿vale? Entonces, eso también lo podemos hacer. ¿De acuerdo? Si estáis seguros de vuestro trabajo o estáis revisando trabajos de años anteriores, no hay ningún problema en que enviéis la programación junto con todas las unidades. Otro aspecto a reseñar, bueno, pues que siempre hay que seguir el índice que os estamos poniendo en pantalla, ¿vale? Entonces, la programación consta de todos estos apartados que hemos ido trabajando a lo largo de las distintas clases y el último punto se corresponde con las unidades didácticas. Un punto importante porque es donde se van a detallar la lista de títulos, que si no los habéis puesto, os acordáis que al principio de la programación os decíais, venga, poner unidad didáctica 1 y ya pondremos el título. Bueno, pues si lo habéis dejado marcado, ahora que vais a trabajar las unidades es cuando tendréis que completarlo. Más cosas en relación con las unidades didácticas. Las unidades, como os decía, pueden ocupar entre un folio y 2 folios. Depende mucho del formato, de los apartados mínimos que os exija vuestra convocatoria. Entonces, bueno, pues más o menos haceros una idea que entre 1 y 2 folios. También depende de si os permiten trabajar con tablas o tiene que ser el texto. Entonces, todo eso juega mucho a favor o en contra de la extensión que pueda tener esta unidad. También es muy importante que hagáis una temporalización con coherencia. Es decir, que cuando yo temporalizo no puedo tener una unidad didáctica que la dedique para una sola sesión y luego otra unidad didáctica que corresponda a 8 sesiones, porque hay un desfase muy amplio entre una y otra. Tienen que ser más o menos equilibradas, es decir, no digo que todas las unidades abarquen lo mismo porque puede haber alguna unidad que sea pues más compleja o que le tenga que dedicar un poquito más de tiempo, ¿vale? Pero que no haya un desfase de sesiones muy abrupto, sino que sea más o menos equilibrada todas las unidades didácticas. También por el bien de vuestros alumnos. ¿Qué quiero decir con eso? Que a los alumnos tampoco los puedo ni agotar con una unidad didáctica ni hablar de una unidad que sea tan corta que casi no les dé tiempo ni asimilarlo, ¿vale? Aquí estamos hablando en general de las unidades, ¿vale? Que me estáis haciendo alguna pregunta por aquí. Luego ya distinguiremos un poquito lo que tiene que llevar la unidad ampliada y la unidad resumida. De momento es información general sobre las unidades, es decir, me da igual que hable de unidades ampliadas o resumidas porque tienen que tener una temporalización, ¿vale? Entonces es común para las dos formas de trabajar. Una unidad didáctica tiene que abarcar un periodo de tiempo limitado. Es decir, que si vosotros queréis trabajar pues un proyecto a largo plazo, pues posiblemente lo que tengáis que hacer es, por ejemplo, en infantil, pues podéis repartirlo a lo largo de las unidades didácticas, ¿vale? Podéis trabajar y decir, bueno, pues todos los viernes le dedico un tiempo a un proyecto. Bueno, pues lo podéis incorporar en vuestras unidades didácticas temporalizando dentro de esa unidad que un día lo voy a dedicar al proyecto, ¿vale? Entonces, así se verá en ese espacio de tiempo que os corresponde a vuestra unidad didáctica que ese tiempo lo he dedicado a ir al huerto, por ejemplo, ¿vale? Todos los viernes iré al huerto. Bueno, pues ese espacio lo dedico al huerto y se ve en todas las unidades ese trabajo.
Como os comentaba, claro, tiene que ocupar el mínimo espacio posible para que encaje dentro de vuestra programación. Igual que en la programación habéis hecho un esfuerzo para que encaje todo, para resumir, para que no haya una extensión, tenéis que jugar también con la información mínima que os exige la convocatoria y con la unidad didáctica ampliada, que puedo reservarme información para luego trasladarla de forma oral, ¿vale? Pero eso lo veremos un poco más en detalle más adelante. Las convocatorias, lo habitual es que os exijan entre 10 y 15 unidades, pero siempre tenéis que comprobarlo. No os voy a decir que os vayáis siempre al tope, porque hay veces que requieren de un esfuerzo supremo, ¿vale? Pero tampoco seáis muy cicateros y os quedéis con las 10. Es decir, no le digáis al tribunal de forma velada, mira, hago 10 porque no quiero esforzarme mucho más. Bueno, pues hacer 12, al menos que no se note. El tipo de letra, el tamaño y el interlineado siempre tiene que ir acorde con la programación. Es decir, que si os han dicho en la convocatoria, si os han dicho en la convocatoria, Times New Roman 12, Arial 10, interlineado doble, pues entonces lo vais a hacer con el mismo formato. Si por casualidad os permitieran hacerlo en tablas y las tablas llevaran un tamaño más pequeño, pues entonces sí que podéis jugar con ese formato. Pero la programación desde el comienzo hasta el final, incluyendo las unidades, deberá estar siempre en la misma tamaño de letra, interlineado y tipo de letra que os marca la convocatoria. Y es importante que valoréis la orientación del papel. Es decir, hay veces que ponéis las unidades en horizontal. Entonces, ¿qué ocurre? De las unidades en horizontal hay veces que pone expresamente en la convocatoria que no se admiten páginas en horizontal, y luego a la hora de encuadernar, tener en cuenta que os podéis comer parte de el material, ¿vale? Es decir, si vosotros a imprimir, a ver, que quiero verme, si vosotros vais a hacer el encuadernado y de repente os estáis comiendo parte del texto, ¿vale? Lo que estamos haciendo es, claro, restar información al tribunal o dificultar su lectura. Entonces, es mejor que lo pongáis todo en vertical, y así de esa manera pues no hay ningún problema, porque el margen que vais a colocar en la parte de la izquierda pues permite poner una espiral, permite poner unas grapas, permite guardar el formato sin que se pierda texto, ¿vale? Si no os pone ningún tipo de información en la convocatoria, pues podríais hacerlo en tablas, ¿vale? Si pone expresamente que las tablas no se admiten, pues entonces indudablemente no se pueden tomar. En Madrid pone que como el mínimo son 15 unidades didácticas. ¿Tendría que hacer 16? Hombre, a ver, cuando ya te ponen un número tan significativo de unidades didácticas, yo tampoco os animo a que pongáis muchas más, ¿vale? Porque 15 ya es un número importante. Tener en cuenta que esas 15 os las tenéis luego que trabajar, preparar y memorizar de cara a la exposición oral. Entonces, tampoco os saturéis de un trabajo extra. 15 es un número ya significativo, aunque lo marquen como mínimo. Vale, más detalles de las unidades. Hay que conocer siempre también el tiempo que tengo asignado para la exposición oral el día del examen. ¿Por qué? Porque de esa manera yo también sé y puedo jugar con la información que puedo trasladar, tanto en oral como en escrita. Es decir, si yo tengo un tiempo asignado, ¿vale?, de 30 minutos para la programación y 45 para las unidades, pues entonces puedo contar muchas cosas de forma oral. Pero si el tiempo que me dejan es 20 para la programación y 30 para las unidades, pues a lo mejor tengo que intentar que en el texto aparezca bastante información, porque de forma oral no voy a tener mucho margen, ¿vale? Entonces, cuando trabajéis, siempre es recomendable trabajar unidad resumida, unidad ampliada, porque así de esa manera, pues todas las ideas que se os van ocurriendo, aunque no las podéis plasmar en la unidad resumida, sí que las vais acumulando para la ampliada.
pero tenéis que tener en cuenta la información que va en una o en otra dependiendo del tiempo de exposición oral. También es importante el momento de la presentación de la programación con sus unidades. Es decir, si yo puedo llevar un resumen, un guión, si tengo que presentar la programación el día del oral, si tengo que si el tribunal lo tiene en formato digital o lo tengo que presentar en papel, incluso hay veces que tengo que llevar yo un duplicado de esa programación. Entonces, toda esa información también la tenéis que revisar en la convocatoria. ¿Vale? Y recordaros que el día del examen, si pasáis la primera parte, la segunda parte, ¿en qué consiste? La llamada encerrona. Consiste habitualmente en que os dan una hora para, bueno, primero hacéis el sorteo de las 3 unidades, os sacan las bolitas y entonces hacéis el sorteo. Y luego tenéis una hora de encerrona en la cual lo que hacéis es prepararos vuestras unidades. ¿Qué significa eso? Que estas unidades realmente ya las tenéis preparadas, pero ahí es un poco para organizaros mentalmente la unidad que habéis elegido de entre el sorteo, ¿vale? Y material y podéis también incluso el material que os permiten llevar a la exposición oral, pues trabajarlo y prepararoslo para luego presentarlo, ¿vale? Bien, más cosas. También tenéis que revisar el material que vais a llevar el día de la defensa oral. Es decir, si soy de infantil y me dejan llevar unas marionetas, si soy de primaria y voy a presentar un mural, si soy de inglés y voy a llevar una infografía. Bueno, pues si queréis llevar algún tipo de material, si os lo permiten y tenéis que ir preparándolo también. La opción de usar también este guión de un folio. Esto hay que tener mucho cuidado porque ese guión habitualmente es un guión que no admite contenidos curriculares, es decir, que no podéis poner ahí objetivos ni contenidos, que es un guión un poco de apoyo, pero un apoyo muy, muy básico. Y luego que la temática de la unidad didáctica no es libre, es decir, que tenéis que respetar lo que os ha salido en el sorteo. ¿Vale? Es decir, que si yo mi programación es de matemáticas de tercero de primaria, tengo que ajustarme a matemáticas a tercero de primaria. No puedo hacer unas matemáticas que me las he inventado yo o trabajar cosas que sean de segundo o de cuarto. ¿Vale? Tiene que estar ajustado a los currículos, a lo que marca en vuestras convocatorias. Y, pues, bueno, en muchas ocasiones nos preguntáis, pues podéis tomar alguna editorial un poquito como de revisión para echar un vistazo de lo que se está trabajando en las aulas, pero indudablemente no sigáis al pie de la letra una editorial de un libro, porque entonces el tribunal no os lo valorará de forma positiva, ¿vale? Bueno, como os he ido avanzando a lo largo de la clase, es muy importante que trabajéis a la vez las unidades resumidas y las ampliadas. Las unidades resumidas van a ser las que vayan dentro de la programación y las unidades ampliadas las que vais a trabajar de cara a vuestra exposición oral. Es decir, estas son las que va a estar en formato papel y estas son las que vais a contar, las que os van a servir de explicación. ¿De acuerdo? Bueno. Antes de pasar al siguiente punto, vamos a ver un poquito las dudas que han surgido. ¿Puedo desarrollar una unidad durante el periodo de adaptación? De las 15 que tengo que hacer, ¿habría algún problema? No, no habría ningún problema, ¿vale? Lo que sí que tiene que corresponderse es al periodo lectivo del curso 2018-2019. Es decir, no podemos empezar el curso en octubre porque el periodo de adaptación es en septiembre, sino que septiembre también tiene que ir planificado y organizado. Material de cada unidad didáctica significa que durante vuestra exposición oral os permitan llevar material, pues proyectar un PowerPoint, llevar un material de una actividad, enseñar una actividad o un juego que os hayáis inventado. Entonces, bueno, pues eso es el material, que no en todas las convocatorias se admite, ¿vale? O sea, yo estoy contando un poco todas las opciones que pueden aparecer en vuestras convocatorias. Luego cada uno pues tiene que determinar, según lo que me pone en mi convocatoria, lo del material lo descarto, lo que me está contando Beatriz no le hago ni caso, porque es lo que en mi convocatoria me pone que no trabaje las unidades, o sea, no traiga material para las unidades didácticas. El guión es un guión por unidad didáctica, ¿vale? Entonces, yo sinceramente,
llevaría ese guión, ¿vale? Porque os lo permiten, porque os da cierta seguridad, pero cuanto menos acudáis a ese guión y menos lo consultéis, mejor. Porque si estáis todo el rato mirando el guión, pues el tribunal le estáis dando una visión de una persona pues que no tiene capacidad de desenvolverse y de estar todo el rato hablando y contando un trabajo vuestro propio. Entonces queda mucho peor, ¿vale? Que consultéis. Os puede, digamos, si no miráis, os puede beneficiar en la nota y si lo miráis mucho, os puede perjudicar. ¿Cómo se hace el sorteo? Igual que con los temas, ¿vale? Es decir, tienen las bolitas del bingo, sacan 3 bolitas y entonces cada candidato elige su bolita. A ver, no he entendido eso último. A nosotros nos van a preguntar una de nuestras unidades, ¿no? Sí, efectivamente, pero claro, si tú, por ejemplo, tu listado de unidades son 15, pues se sacan 3 bolitas y de esas 3 bolitas tú eliges una de ellas, una que es, pues me saca la 5, la 8 y la 14. Bueno, pues es que la 14 la tengo súper bien, me encantan las actividades, son muy originales, pues venga, elijo la 14, porque claro, me ha tenido que salir en la bolita. Puede ser una unidad que se trabaje durante todo el curso, por tanto que tenga en cuenta todas las unidades. Es que a ver, esto de el ejemplo del huerto que os he puesto, ¿vale? Es como que incorporáis vuestras unidades, ¿vale? Un proyecto lo incorporáis dentro de vuestras unidades habituales, porque le dedicáis una parte de la sesión de esa unidad a ese proyecto que dura todo el año. Otra cosa es, por ejemplo, en Cataluña, que sí que es verdad que os admiten otro formato, ¿vale? Entonces, Aina, si te presentas en Cataluña, hay que leer detalladamente porque en la convocatoria sí que os lo dejan más abierto a ser una unidad tipo proyecto. O sea, es que lo menciona además expresamente, ¿vale? Entonces, por eso la convocatoria es imprescindible, porque ahí sí que dan más juego. Pero en el, a ver, Marta nos pregunta, pero en el guión para entregarles al tribunal, ¿con uno vale o uno para cada persona? A ver, el guión es el guión de vuestra unidad, ¿vale? Puede ser un guión tipo índice que te valga para todas las unidades didácticas o si en alguna unidad didáctica tienes algo significativo que quieres resaltártelo en el guión, pues entonces tendrías que crear un guión por cada unidad didáctica. Los días que se dedican a alguna celebración, como el Día de la Paz, carnavales, ¿cómo lo incluyo en las unidades? Pues no deja de ser un tipo de actividad, ¿vale? Será una actividad pues de gran grupo, porque participan a lo mejor todos los niños del cole o todos los niños del ciclo de infantil. Entonces, tiene que incluirse como una actividad. Imagínate, por ejemplo, en infantil, que suele dar más juegos todo el carnaval, pues podemos ir trabajando. Imaginaros que van disfrazados, yo qué sé, uh, de algún personaje de la historia, ¿vale? O algún personaje, un dibujo animado, tal. Pues puedo trabajar, por ejemplo, con ellos a lo largo de las sesiones. La parte artística la puedo trabajar haciendo una careta o un elemento del disfraz. ¿Vale? Imaginaros que van de brujas. Entonces, pues hacemos una escoba de papel con las tiras de colores, tal, los juntamos, le ponemos un palo o hacemos una careta o hacemos un sombrero. Entonces, yo voy trabajando ese elemento del disfraz y luego ese día del carnaval, pues hacemos un desfile y entonces lo utilizamos. Fijaros que esa actividad del carnaval no solamente es el día del desfile, sino también ese material que hemos ido preparando de cara a ese día, ¿vale? Pero si tengo 16 unidades y otro candidato tiene 15, no, el sorteo suele ser independiente, ¿vale? Es decir, tú vas y haces el sorteo y luego pasas a la encerrona. Perdonar, ¿eh? Como os decía, tú vas el día del examen, haces el sorteo, sacan las bolitas, eliges la bolita de la unidad, te vas a la encerrona. Durante la encerrona preparas tu material y mientras que tú estás en la encerrona, otro candidato está haciendo la exposición oral, ¿vale? Juegan así con los candidatos.
Cuando esa persona ha terminado su exposición y tu tiempo de encerrona ha finalizado, pasas a hacer la exposición, ¿vale? Pero primero haces el sorteo, luego la encerrona y luego la exposición. A ver, vosotros nos habéis indicado que poner en las unidades resumidas y que en las ampliadas. Ahora lo vamos a ver. En las 3 bolas tengo que elegir, nada para salir, tenemos el tiempo de la encerrona para elegir nuestra unidad. No, la unidad la tenéis que elegir ya al tribunal. Ellos se lo apuntan, ¿vale? Y entonces durante el tiempo de la encerrona tú ya pasas a trabajar esa unidad en concreto. Pero si mi programación es de matemáticas, yo no tengo que nombrar el Día de la Paz o de Carnaval. Vale, a ver, si sois de otras asignaturas, los niños posiblemente participen. Imagínate que estás en segundo de primaria y estás trabajando las matemáticas. Posiblemente esos niños participen en la hora de carnaval, ¿vale? En el desfile de carnaval. Entonces, a lo mejor no haces una actividad en concreto para carnaval, pero sí que ese tiempo va a estar dedicado al carnaval. O cuando se acerque la fecha, pues a lo mejor las operaciones, los problemas que plantees, puedes utilizar la temática del carnaval para enmarcarlos dentro de las actividades que se están haciendo en el cole. Eh, La actividad de carnaval no es una unidad didáctica en concreto, sino forma parte de esa unidad didáctica, ¿vale? Si el carnaval se está celebrando en el mes de marzo, ¿vale? O en el mes de febrero, más en el mes, suele caer, este año ha caído un poco tarde, pero se celebra el carnaval en el mes de febrero, bueno, pues vosotros lo que estáis haciendo es en el mes de febrero hacer vuestra unidad didáctica y contar con que la tarde del viernes que yo tenía matemáticas la pierdo. Si no me incumbe, porque no tengo matemáticas el viernes, no tengo matemáticas con esos alumnos, pues no pasa nada, no lo trabajo y ya está. O si cojo y digo, pues como están trabajando el carnaval, aunque no me incumbe en mi horario, pero sí que voy a hacer problemas relacionados con el carnaval, ¿vale? ¿Cuántos días suele haber entre la parte escrita y la oral? Eso depende mucho de la convocatoria, el número de opositores, los que han aprobado. Es que hay mucho margen. La letra del sorteo, es que hay un montón de factores que juegan. No entiendo si yo tengo más unidades, tiene que haber el mismo número de bolas. A ver, el sorteo, como he dicho, es un sorteo individual. Entonces, si tú tienes 10 unidades, el tribunal sacará 10 bolitas y hará el sorteo de esas 10 bolitas. Si la siguiente persona que hace el sorteo tiene 13 unidades, pues el tribunal trabajará con las 13 unidades y le hará el sorteo de las 13 unidades. Y con las estaciones sería igual que para carnaval, lo mismo. En mi programación en Cataluña, cada unidad es un ambiente transversal, todo el curso. Tengo 6 ambientes para carnaval, tengo que ponerlo en cada unidad. Claro, a ver, lo de los ambientes depende un poco de la temática que vayas a trabajar, Sara. Entonces, claro, si ese ambiente no tiene ninguna vinculación con carnaval, pues no lo podrás vincular, ¿vale? Es que depende un poco de la temática. Vale, Rocío nos dice que por favor las inquietudes del examen, vale, que las dejemos para otro día. Gracias. Venga, vamos a seguir con la clase. Va. Las unidades, ahora vamos a trabajar lo que son las unidades resumidas y las unidades ampliadas, ¿vale? Lo que corresponde a cada una. Entonces, fijaros, aquí os pongo un índice general. Como os he dicho, es importantísimo que acudáis a vuestra programación, a vuestra convocatoria. Importantísimo, porque en vuestra convocatoria puede haber alguna parte que cambie, ¿vale? Entonces, lo habitual es que una unidad resumida tenga un título, una temporalización, un número de sesiones, unas competencias clave, unos elementos transversales, unos objetivos didácticos, unos contenidos didácticos, unas actividades, unos elementos transversales, unos recursos, atención a la diversidad y evaluación. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué ocurre con los otros apartados? Pues que son apartados que yo los puedo trabajar en mis unidades ampliadas.
¿vale? Es decir, las unidades ampliadas serán todos los puntos que aquí aparecen y las resumidas solamente los subrayados, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que una unidad resumida habla del título, temporalización y el número de sesiones, y yo, mi parte oral, mi parte ampliada, hablo del título, temporalización y el número de sesiones. Y además comento alguna pequeña introducción y comento alguna normativa. Y recuerdo algún aspecto del contexto que sea reseñable y necesario. Luego paso a hablar de las competencias clave, que sí que aparecen en mis unidades resumidas, pero también lo cuento en el oral. Luego hablo de los elementos transversales, que también están en ambas unidades. Luego puedo comentar los objetivos generales y de área que los he tomado de la normativa que he mencionado, pero me fijo sobre todo en los objetivos didácticos, que son los que a mí me interesan, ¿vale? Entonces, como veis, en el oral puedo contar más cositas, puedo enmarcar todo, puedo darle un poco más de sentido, y en las unidades resumidas voy a solamente los puntos más importantes que me ha marcado la convocatoria como mínimos necesarios, y luego los puntos que corresponderían con los apartados que, digamos, son vitales para entender una unidad didáctica. Es decir, una unidad didáctica, aunque sea resumida, no puede evitarse hablar de actividades, porque es la forma fundamental de trabajo que existe. ¿Vale? ¿De acuerdo? Recursos. Sí, los elementos transversales veo que salen duplicados. Bueno, si alguno de vosotros hay algún apartado que no lo entendáis, ¿vale? Os recuerdo que los hemos ido trabajando a lo largo de las clases de la programación. Entonces podéis acudir allí para aclararlo, ¿vale? Los elementos transversales serían al final. Aquí lo que quiero... los elementos transversales vendrían aquí entre las actividades y los recursos, ¿vale? Sería algo más avanzado. También depende un poco de la convocatoria. Yo lo que os animaría sería a que vierais en vuestra convocatoria los puntos que os están solicitando. ¿De acuerdo? Y entonces ver un poco el orden, porque por ejemplo en la Comunidad Valenciana, pues sobre la evaluación hay un punto obligatorio que son los criterios de calificación y que aparecen como punto fuera de dentro de la evaluación. Entonces, ir sobre todo a vuestras unidades, a vuestras convocatorias, para ver exactamente qué es lo que os están pidiendo, ¿vale? Sin excepción, acudir a vuestras convocatorias. ¿Vale? Entonces, en vuestras convocatorias os dirán los puntos obligatorios. Yo tomo esos puntos obligatorios como el primer esqueleto y luego, si hay algún punto de los que nosotros os recomendamos, lo completáis, ¿vale? Imaginaros que no os habla nada de la evaluación de la unidad didáctica. Bueno, pues yo os animaría a que en el oral hablaseis de la evaluación de la unidad didáctica, ¿vale? Porque es como una autoevaluación propia. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a ver dudas y seguimos. Educación infantil. ¿Es necesario incluir competencias clave? Todo esto depende ya de todo lo que hemos estado hablando a lo largo de la programación. Es decir, si en vuestra programación aparecían las competencias clave, en las unidades también tienen que aparecer. Es decir, va en consonancia con la programación. La convocatoria de Madrid de infantil han dicho que hay que poner objetivos. Bueno, pues entonces eso es lo mínimo. Y dentro de ese mínimo podéis completarlo, ¿vale? Si dentro del mínimo os incluye criterios de calificación, indudablemente habría que incluirlo los criterios de calificación. Todo lo que se pone en la ampliada o en la resumida, como os he dicho, lo que aparece subrayado es lo que sale en la resumida y lo que aparece en general es lo que aparece en la ampliada, ¿vale? Es decir, las ampliadas tendrían todos los apartados, pero de estos elijo los que están subrayados para ponerlo dentro de las resumidas, pero por supuesto en consonancia con lo que ponen las convocatorias. Si en la convocatoria hay algún punto más, aparte de objetivos, de competencias, me pone criterios de calificación, pues lo tengo que incluir. Si no lo marca la convocatoria, no es necesario. A ver, la convocatoria os pone un mínimo, ¿vale? Eso significa que tenéis que cumplir con ese mínimo.
Si vosotros ponéis más, pues entonces mejor. Si vosotros ponéis, os saltáis alguno de esos mínimos, indudablemente os va a penalizar y os va a contar como incorrecto. ¿Podrías comentar cómo es poner las actividades resumidas? Eso es de otra clase, ¿vale? Podéis pedir un documento que sean como unas pautas. De todas maneras, tenéis una parte de oratoria, tenéis otros materiales que os ayudan para eso. Esta clase no va para el punto de oratoria, ¿vale? La resumida sería lo que tendría que tener la programación y la ampliada a la hora de exponerla. Efectivamente, Natalia. Yo las tengo por tipo. ¿Es mejor por sesiones? Por tipo, ¿a qué te refieres, Rocío? ¿A las actividades? Eso ya depende un poco de la organización, ¿vale? La atención a la diversidad, solo la inclusión, si es obligatorio. A ver, la atención a la diversidad será de lo que vosotros vayáis a hablar. Es decir, que si tenéis un alumno, si habéis mencionado 2 alumnos, tendréis que comentar la atención a la diversidad de esos 2 alumnos. Si en algún momento determinado es una unidad que es como más complicada y tiene pues más dificultades y sabéis que puede haber algún alumno que tenga que pueda tropezar más en esa unidad, pues entonces es necesario mencionar las actividades de refuerzo o de ampliación que podáis tener. A ver, que Rocío me decía, mi pregunta era para la exposición oral, sino para la programación. Vale, si son cosas de la programación, no las vamos a tocar aquí porque es que si no la clase se nos va de contenido, ¿vale, Rocío? Si quieres algo más concreto, me lo preguntas en la mensajería o revisamos las clases de programación. Una pregunta, ¿la evaluación del alumno que hemos puesto en programación o los objetivos que hemos puesto en la programación, ¿cómo lo establecemos en cada unidad? Para no repetirnos, podríamos escribir cómo están ahí. A ver, lo que hayáis puesto en la programación no se puede repetir en las unidades, ¿vale? Es decir, si yo en la evaluación hablo de que voy a evaluarles con distintos instrumentos de evaluación, en la unidad elegiré el instrumento de evaluación para esa unidad didáctica, ¿vale? No tengo que poner otra vez todo el detalle de todos los instrumentos, sino que tengo que elegir y tengo que acotar lo que en esa unidad se va a trabajar. El general ya está en la programación. Ahora lo que tengo que hacer es de ese general tomar lo que me interesa en cada unidad didáctica, ¿vale? Por ejemplo, yo en matemáticas puedo hacerles un juego y ese juego puede ser una evaluación, ¿vale? Un juego de cálculo mental. O puedo hacer un examen al uso de escrito. Los objetivos generales de la etapa ¿deben aparecer literalmente en las unidades resumidas? No. Como podéis ver aquí, los objetivos generales de la etapa no están subrayados, por lo tanto no aparecen en las resumidas. Lo que pone la convocatoria, que es lo mínimo, es lo que ponemos en las unidades resumidas. Eso es. Lo mínimo es en las resumidas. Luego, lo que yo quiera completar, lo puedo completar, pero lo mínimo es lo que entraría en las resumidas, que tampoco os va a entrar mucho más porque habitualmente suele ser bastante, ¿vale? Y el espacio ya hemos dicho que lo tenéis muy limitado. Pero en cuanto a los objetivos generales de etapa y de área, si los incorporamos, sí nos repetiríamos. Claro, por eso hemos dicho que no están subrayados, que no forman parte de las unidades resumidas. Si queréis mencionar alguna cosita en las ampliadas, pero en las resumidas no. Los objetivos didácticos son un copia y pega de las unidades. No, en absoluto. Ojo, cuidado. Los objetivos didácticos de la programación son generales. Los objetivos didácticos de las unidades son más concretos. Es decir, yo puedo decir que los alumnos aprendan fracciones, ¿vale? En primaria, y resulta que luego en las unidades didácticas, en una unidad voy a trabajar fracciones con el mismo denominador, con sumas y distintas operaciones y fracciones irreducibles, ¿vale? Y luego en otra unidad didáctica voy a trabajar averiguar el mínimo común múltiplo, el mismo denominador y unidades y cálculo de multiplicación, división, multiplicación de fracciones por un número natural.
Entonces estoy trabajando distintos objetivos en distintas unidades, pero el general de la programación es el cálculo de unidades didácticas, el cálculo de fracciones. Ya me lío. ¿Vale? ¿Y los contenidos y criterios didácticos también son diferentes? Claro, claro. ¿Vale? Es con el ejemplo que os he puesto. Las competencias también hay que trabajar según las que hayamos elegido para esa unidad. ¿Vale? No todas las competencias se trabajan en todas las unidades, se trabajan un par de competencias. Ahora vamos a entrar un poquito más. Entonces pondríamos solo objetivos de las unidades que no aparecen en la programación, claro, los más concretos. ¿Vale? Lo que os he puesto del ejemplo, os voy a poner otro ejemplo más fácil. En infantil voy a trabajar, objetivo de la programación, conocer las vocales. Objetivo de la unidad 1, la A. Objetivo de la unidad 2, la vocal E. Objetivo de la unidad 3, la vocal I. ¿Vale? En cada unidad trabajo una vocal. Indudablemente voy a repasar las otras. Pero en la programación hablo de las vocales. En las unidades concreto, ¿cuál es la vocal que voy a trabajar? Venga. Vamos a avanzar un poquito más y seguimos con dudas, ¿vale? Unidades resumidas frente a las unidades ampliadas. ¿Qué pasa con estas unidades? Que no se puede copiar de una unidad a otra, ¿vale? Es decir, lo que yo ponga en una unidad que no aparezca constantemente en la misma. Me explico. Atención a la diversidad. Tengo un niño con problemas visuales. Lo que hago es le amplío las fichas. Unidad 2, le amplío las fichas. Unidad 3, le amplío las fichas. Hombre, no. La ampliación de las fichas ya me lo has dicho en la programación. En la unidad 1 me vas a poder decir, por ejemplo, que le haces un dibujo con más detalles, ¿vale? O más simplificado para que lo visione mejor, para que no haya confusión. O voy a hacer una salida, pues el niño, voy a tener más precaución de que ese niño venga, esté de la mano y sea guiado, porque tiene problemas visuales, ¿vale? Entonces, reseñas lo destacado en esa unidad didáctica. Lo que es común en todas las unidades debe ir en la parte general de la programación. Es lo mismo que hemos estado comentando hasta ahora. Los objetivos marcados en una unidad se supone que se van a alcanzar y por lo tanto no se pueden poner en las unidades siguientes. Si yo he trabajado los números decimales, pues ahora estoy ya trabajando las fracciones, ¿vale? Hay algunas unidades que sí que es más sumativo, es un trabajo que voy a ir desarrollándolo con el alumno, pero a lo mejor tú puedes poner, imaginaros en lengua, que el alumno aprenda en una unidad, la unidad 2, aprenda el sustantivo. En la unidad 3, aprenda el adjetivo. En la unidad 3, diferencia entre el sustantivo y el adjetivo. Diferencia, porque el sustantivo ya lo tiene alcanzado, ¿vale? Lo que ahora busco es que diferencie un elemento de otro. El título debe ser representativo del contenido a trabajar y original. Es decir, no me pongáis un título que sea el sustantivo, porque no apetece nada. ¿Vale? Entonces, poner títulos sugerentes. El contenido no es libre, se toma, como siempre, de la normativa. Es decir, si yo trabajo el sustantivo es porque los contenidos de la normativa me está diciendo que en este curso tengo que trabajar el sustantivo. Si trabajo las fracciones irreducibles es porque me lo está pidiendo la convocatoria. ¿Vale? Si el alumno de tercero de infantil está trabajando letras minúsculas es porque ya trabajo las mayúsculas y me exige la convocatoria, la normativa, el currículum que trabaje las minúsculas. ¿Vale? Y, importante, cuando vayáis a hacer la temporalización, tomar el calendario. Buscar el calendario de los días, ¿vale? Buscar dentro de ese calendario de los días, buscar qué días son los que tengo vacaciones, los marco en rojo. ¿Qué días son los festivos locales? Los tacho. ¿Qué días son los de Semana Santa? Los tacho. Entonces, ese calendario limpio, vale, ahora cuento. ¿Qué días son los que tengo matemáticas con mis alumnos? Lunes y miércoles y jueves. Pues voy contando tal, 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 tal. Me salen el número total de sesiones que tengo a lo largo del año y ahora las organizo en 3 trimestres. Cuidado, no acaba exactamente en Navidad, no acaba exactamente en Semana Santa. Tenéis una clase en el envío tercero que os explica cómo puedo organizarme la temporalización de los trimestres, ¿vale? Entonces ahí os explica trucos. No los voy a contar porque lo tenéis muy bien explicado en esa clase.
¿De acuerdo? Entonces, ese es el trabajo que vais a ir haciendo a lo largo de esas unidades didácticas. Luego, lo que vamos a hacer es ir contando en cada unidad lo que corresponde, ¿vale? Os pongo unos pequeños ejemplos. En el título de la temporalización en número de sesiones, unidad 5, la magia del mundo animal, ¿vale? Ya estamos advirtiendo que vamos a hablar de los animales. 10 sesiones, del 8 al 21 de abril, que me cuadre con el calendario. ¿Qué competencias voy a trabajar? Pues entre todas las competencias elijo 2 o 3 competencias. Pues por ejemplo, aprender a aprender. O por ejemplo, la cultural, porque resulta que tenemos unos animales que son autóctonos de mi zona, ¿vale? O tengo que ir eligiendo un par de competencias porque todas indudablemente no se pueden trabajar. Ahora es cuando me decís, hombre, pero la lingüística la voy a trabajar siempre porque la lectura es obligatoria. Sí, pero a lo mejor en un momento determinado es más potente ese trabajo de la competencia lingüística y en otra unidad pues se diluye un poquito más. Entonces ahí no la menciono. ¿De acuerdo? Elementos transversales, pues lo mismo, trabajo un par de elementos transversales que vayan un poco acordes. Pues si estoy trabajando el mundo animal, pues a lo mejor puedo trabajar el medio ambiente, el respeto por el medio ambiente, ¿vale? Pero a lo mejor no voy a trabajar el educación vial, porque no me viene al caso, ¿vale? Porque estoy hablando de aspectos que no encajarían con la educación vial. Objetivos didácticos. Pues los objetivos tienen que ser redactados, como siempre, en infinitivo, que sean variados, que sean originales, que no sean los mismos de la programación, que sean unos objetivos concretos, que se vea claramente las partes que tienen de qué es lo que quiero aprender con mis alumnos, cómo quiero que lo aprendan, ¿vale? Y para qué les va a servir. Que sean también, pues que haya al menos 2 objetivos por sesión, 1 o 2, que no sean tampoco un objetivo para toda la unidad, sino que haya variedad, que estén organizados. Si, por ejemplo, trabajáis en infantil o trabajáis en la Comunidad de Andalucía, como son unidades más globalizadas, pues trabajáis un montón de objetivos. Entonces, lo que os recomiendo es que los organicéis por materias o por áreas, para que quede más limpio, más estructurado vuestro trabajo. Si soy de Andalucía de primaria, los objetivos de matemáticas, los de lengua, los de educación artística, entonces que estén bien organizados, ¿vale? Los contenidos, pues lo mismo, contenidos sustantivados, que estén relacionados con los objetivos, que ni un contenido quede vacío de objetivo. Lleva un poco la misma dinámica que la programación, ¿vale? Si os fijáis, es un poco lo mismo, reiterar lo mismo que os decíamos cuando estabais en el segundo envío y trabajabais los contenidos de la programación. La metodología, lo mismo. Siempre vais a trabajar una metodología globalizada. Pues no pongáis constantemente metodología globalizada. A lo mejor en este caso vais a trabajar por proyectos, pues ponéis por proyectos. A lo mejor en otra unidad vais a trabajar una metodología fundamentada en las inteligencias múltiples, porque vamos a pintar, vamos a hacer un trabajo más de, yo qué sé, de investigación. Entonces, en cada unidad tenéis que destacar el principio metodológico que más encaje con esas actividades que habéis propuesto y con esa forma de trabajo. ¿Vale? Pues a lo mejor vais a hacer una actividad que sea más de investigación. Preguntar a vuestros abuelos, preguntar a vuestros padres sobre, yo qué sé, los juegos que jugaban de pequeños. Y luego vais a contar y vais a jugar aquí en clase para educación física, ¿vale? Bueno, pues es una metodología invertida, que a lo mejor en otra clase no va a ser así, porque les voy a enseñar a jugar al hockey y yo soy el que les va a enseñar las normas. No es una invertida como ellos, que son los que me van a contar cómo jugaban sus abuelos. ¿Vale? Los recursos es importante que los pongáis. Ya sé que los recursos, pues a lo mejor no dan mucha variedad, que hay recursos que se repiten bastante, pero sí que es importante si hago una salida o si va a venir la policía a visitarnos o si utilizo un teatro guiñol que hemos hecho en clase y que puedo mencionarlo como un material excepcional. Entonces, los recursos es importante y sobre todo no lo confundáis con la bibliografía, ¿vale? Es decir, yo puedo consultar libros para ilustrarme, para aprender, para tomar ideas, para aprender, pero no formaría parte de los recursos porque ese libro no se lo vas a dar a los alumnos.
Entonces, eso no sería una bibliografía, ¿vale? Y los agrupamientos, hay veces que podéis poner el apartado de agrupamientos o si no en las propias actividades, cuando contéis las actividades, ¿vale? Podéis contar, perdón, cuando contéis las actividades, en las propias actividades podéis poner, pues, individual, ¿vale? Una actividad individual, perdón, analizar sintácticamente, pues esta es una actividad individual, ¿vale? Y lo reseñéis así con siglas. Hacer un mural, pues es una actividad en grupo, ¿vale? Pues reseñáis qué tipo de actividad es. Así de esa manera habláis de los agrupamientos, pero no os ocupa un apartado. Lo que sí es que estas siglas las tendréis que explicar. ¿Bien? Bueno, la atención a la diversidad, lo que os he dicho antes, si lo de, por ejemplo, un niño con problemas de visión, ¿vale? Que os he puesto el ejemplo, no repitáis siempre lo mismo. Y la evaluación tenéis que contar indudablemente qué, cómo y cuándo, ¿vale? Tenéis que poner unos criterios de evaluación que realmente me permitan calificar al alumno, que sea un criterio que esté valorando el alcance de esos objetivos y esos contenidos que he planteado. Saber cuándo voy a evaluar, porque puede ser una evaluación continua o voy a evaluar en unos momentos determinados con unas actividades. Entonces, bueno, pues toda esa información la tenéis que detallar, ¿vale? Venga, vamos a resolver todas las dudas que han surgido, que son muchas. Vamos un poco, ¿vale? Intento ir rápida. ¿Podrías poner un ejemplo igual que has hecho con lo de los objetivos? Entiendo que era, bueno, lo de los objetivos, los contenidos, van un poco paralelos de la mano. Revisar las clases de programación que yo creo que os servirá, ¿vale? En mi ley me exige los estándares y criterios, entonces se bastaría con la programación, pero más específicos, claro, tendrías que poner tanto los criterios como los estándares, las dos cosas hay que ponerlas. Pero los criterios y contenidos tampoco pueden ser muy diferentes, estarán muy relacionados con los de la programación. Claro, es el ejemplo que os he dicho, ¿vale? Es decir, el de la programación será más general y el de la unidad será más concreto. Lo que aparece subrayado es lo mínimo que debe tenerla. Sí, efectivamente era del punto que hablábamos antes de las unidades resumidas. Entiendo que los contenidos didácticos también se fragmentan como los objetivos, es decir, si estamos hablando de infantil, si estamos hablando de perdón, si estamos hablando de infantil, si estamos hablando de Andalucía, pues entonces jugaremos con esos objetivos organizados por temática, ¿vale? Los de comunidad, los de ciencias sociales, los de ciencias de la naturaleza, los de matemáticas o los de las áreas de infantil. Entonces, los vais organizando para que queden más estructurados y se vea cuáles son de cada punto y además es más fácil para el tribunal también para ver que habéis trabajado todo. Si utilizamos frases de películas o canciones para los títulos, ¿nos dirán que es un plagio? No, no tiene por qué, ¿vale? Podéis jugar también, imaginaros en infantil con cuentos. La unidad de los tres cerditos. Pues no tendría por qué ser un plagio. Hombre, tampoco que sean todas. Bueno, claro, si lleváis un mismo hilo conductor serían todas, pero no tendría por qué deciros que es un plagio. Si está bien hilado, claro. ¿Vale utilizar la temporalización realizada en la programación? Claro, 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 ese trabajo, lo que pasa es que os he recordado un poco. De hecho, la clase sobre la temporalización la tenéis dentro de la programación didáctica, os he dicho. ¿Y los de libre disposición cómo se tienen en cuenta? Vale, a ver, en el calendario tenéis que saber, los de libre disposición suelen ser días festivos que coloca el ayuntamiento, ¿vale? Entonces, hay veces que el ayuntamiento te pone una fiesta y te hace un puente o te la mete en Semana Santa y te lo amplía. Entonces, ese calendario lo tenéis que tener porque además es que es el curso actual. Entonces, ese curso se está desarrollando ahora. Los niños saben cuándo van a tener fiesta y cuándo no, y las familias principalmente. Pero la fecha exacta de la unidad no está subrayada, o sea, que no había que ponerlo. La fecha exacta de la unidad, yo prefiero que la pongáis, ¿vale? No es algo obligatorio, pero yo prefiero que la pongáis, porque la fecha exacta, hay veces que ponéis semana 1, o 3 semanas, o 4 semanas, pero claro, las semanas varía mucho, porque hay días festivos, entonces es más preciso. Si hemos cogido ideas de unidades didácticas de Internet, ¿puede salir plagio del tribunal? Ojo cuidado con lo que copiéis de Internet porque
Puede haber gente que haya tomado lo mismo y que por lo tanto se repita, o puede que el tribunal las conozcan. Entonces, tener un poquito de cuidado, ¿vale? Darle algún giro para que no se note mucho que habéis copiado de internet. A ver, no entiendo que 2 objetivos por sesión. Tenemos que especificar cada sesión. Es decir, a ver, Daniel, si por ejemplo, igual lo he explicado muy rápido. Si por ejemplo yo tengo una unidad, ¿vale? Que tiene 5 sesiones y me ponéis 2 objetivos, pues queda un poco raro, ¿vale? Entonces, para que os hagáis un poco la media, pensar cuántas sesiones tengo. Pues más o menos se puede trabajar uno o dos objetivos por sesión. Hay objetivos que pueden ser a lo mejor más grandes y que te ocupan varias sesiones, ¿vale? Pero es un poco para que os organicéis, para que no estéis muy perdidos y digáis, una unidad de 15 sesiones, ¿cuántos objetivos tengo que poner? ¿Tengo que poner 5? ¿Tengo que poner 15? ¿Tengo que poner...? Pues ver un poco las sesiones, ¿vale? Tampoco tenéis que poner 30, porque si tenéis 15 sesiones, posiblemente es porque trabajéis unos objetivos un poquito más amplios. ¿Cuántos objetivos más o menos? Bueno, eso es lo que acabamos de hablar, ¿vale? Si hemos cogido ideas de las unidades de Internet, pueden salir, es lo mismo que hemos hablado antes de lo del plagio. Es que depende, es que yo no sé, porque podéis tener en el tribunal alguien que esté mucho metido en las redes sociales o alguien que no las toque para nada. Entonces, es que es un azar. En las unidades resumidas es necesario que cada actividad o sesión esté desarrollada. Con el título nos bastaría. En las unidades resumidas no podéis entrar a contar si la actividad es un mural, que los niños van a recoger unas hojas, que luego las van a pegar, que van a formar un árbol, que luego va a haber hojas en el suelo porque cae el otoño. No, no tenéis que explicarlo, tenéis que hacer una aproximación. Si ponéis que vais a hacer una serie de ejercicios de morfología, ¿vale? Bueno, pues contar un poco qué partes de la morfología, pues morfología del sustantivo o cuestiones así, pero no contéis exactamente, pues en unos pondrán los tipos, en el otro será una tabla, en el otro lo relacionarán, en el otro lo buscarán dentro del texto los sustantivos. No hace falta que pongáis esos detalles, ¿vale? Eso lo podéis contar luego ya en las unidades o incluso si os permiten llevar un material, presentar un tipo de actividad, ¿vale? Con ejercicios que sean vuestros, que no sean de internet. En las unidades, en la convocatoria de Castilla y León no hay que poner metodología ni atención a la diversidad. Por ejemplo, ¿puedo poner el mismo siempre dado que solo voy a nombrar en la exposición oral? Claro, si no os lo obliga, pues podéis evitarlo, podéis no mencionarlo. ¿De acuerdo? Pero si tenéis espacio, pues lo podéis poner porque, claro, enriquece más vuestra unidad. Pero aquí tenéis que jugar un poco con lo que os obligan, lo que no os obligan y el tiempo y el espacio del que disponéis. En las unidades resumidas debemos poner todas las actividades de la unidad didáctica. Deberían de aparecer todas las actividades, porque si no se queda corto, ¿vale? Si tú de repente cuentas que vas a hacer un mural y resulta que en las resumidas no aparece ese mural, pues el tribunal puede pensar que te lo estás inventando en ese momento. Entonces, tener cuidado, ¿vale? Tienen que estar muy organizadas y muy simplificadas. Como os he dicho antes, no tenéis que entrar al detalle, pero sí al menos una aproximación que el tribunal vea en general, porque además si no se pierde un poco la riqueza de esa unidad didáctica, de todos los tipos de actividades que estáis proponiendo. En cada unidad tenemos que poner evaluación inicial, continua, final. No, no hace falta que repitáis, y eso ya lo habéis contado en la programación. En los instrumentos y procedimientos de evaluación, si yo uso la lista de control, simplemente digo que usaré esa lista de control o añado la lista. Claro, es que no os va a caber. Entonces, esa lista de control es como no vais a poner el examen, tampoco. Las competencias que se trabajan, establecemos por cada unidad 2 o 3, habías dicho, eso es, unas 2 o 3, no todas, porque es imposible. Yo entiendo que los criterios de calificación infantil son conseguidos. Sí, claro. A ver, esto hablo en general. Los criterios de calificación es logrado o no logrado o en proceso, ¿vale? En infantil, pero claro, no tienen el aprobar el suficiente, insuficiente. Es diferente la calificación según la etapa. O sea que si la unidad tiene 12 sesiones, sería lógico poner un mínimo de 12. Depende también un poco de la temática, ¿vale? Como te he dicho.
puedes poner, imagínate que estás trabajando lo que os he dicho, las fracciones, y entonces tú hablas de las fracciones en general, de las operaciones, no pones la suma, la resta, la multiplicación, pones operar con fracciones. Y en cambio en cada sesión vas a trabajar una operación diferente, ¿vale? En Canarias los días de libre disposición no vienen marcados en el calendario. Es lo que os he dicho, son los de los ayuntamientos. Entonces tendrías que mirarlo en el ayuntamiento de esa localidad cuando los ha marcado. Pero entonces no tienen ningún programa informático que compruebe el plagio. No sé, es que depende también de si esa programación la enviáis digital, podrían buscarla, claro, depende de la convocatoria, ¿vale? Entonces podrían hacer uso de eso. Es que esto de los programas es algo como más reciente, que tampoco hay mucha experiencia y no sé si ellos, claro, esos programas hay veces que necesitas unas claves de acceso, entonces no sé si ellos dispondrían de esas claves. ¿Es posible que una comunidad no obligue a poner atención a la diversidad? No lo veo normal. Pues sí. Entonces, las actividades se explican en general. Eso es. En las actividades resumidas sería, por decirlo de alguna manera, un poco esquemático. Y luego lo desarrollamos en el oral. Perfecto, Bárbara. Así es. Diferencia entre criterios de calificación y de evaluación. La calificación es para poner la nota, ¿vale? Es decir, tú evalúas en general al alumno, evalúas sus logros, si sabe o no sabe cómo se produce la fotosíntesis, si sabe las partes de una planta, pero luego la calificación depende de cuántas partes de la planta se sepan, depende de cómo ha hecho la descripción de la fotosíntesis. Pues con con esas tablas de control, pues les asignaré una calificación, ¿vale? Entonces, habrá niños que se sepan las partes de una planta y su definición, y entonces les ponga un 9 y a otros les pondré un 6, ¿vale? El criterio de evaluación es si se saben las partes de la planta, pero el criterio de calificación es el grado de logro que han tenido, y entonces le asigno la nota, la calificación. Quiero decir, que con un PowerPoint aparece lo más importante y nosotros somos, vale, efectivamente, vosotros hacéis la presentación de la unidad resumida que ellos tienen delante en formato papel dentro de vuestra programación y vosotros luego se la estáis explicando, ¿vale? Luego ya el material que llevéis, si lleváis un PowerPoint, si lleváis, pues ya dependerá un poco de lo que os admitan, pero tener en cuenta que el PowerPoint es para enriquecer, no podéis contar esto, no podéis poner competencias, y poner la información, sino trabajar en la competencia, el cómo la vas a trabajar, ¿vale? El PowerPoint os serviría para explicar el cómo la vais a trabajar. El ayuntamiento tampoco tiene marcados los días de libre porque es cada colegio el que decide cuándo hacerlo. Pues Selene, es que habitualmente, claro, la comunidad que yo conozco lo marca el ayuntamiento. Entonces habría que mirar el calendario escolar, porque posiblemente igual lo tenga colgado el colegio dentro de su página web, ¿vale? Se me ocurre revisar la página web del colegio. Al igual que para carnaval, no es necesario dedicar una unidad para las estaciones del año. Sería igual, no haría falta hacer una específica para cada unidad. A ver, Nuria, es que eso ya son contenidos muy propios de tu trabajo. Es decir, las estaciones del año, si tú eres de infantil, pues claro que tendrás que trabajar las estaciones del año, pero claro, depende de cómo lo hayas organizado. Si es una unidad didáctica dedicada a las estaciones o si las estaciones las va a ver a lo largo de la asamblea. ¿Vale? Cuando hagáis el repaso de la fecha, el tiempo, las ausencias de los niños. Entonces, claro, se puede trabajar de manera transversal en todas las unidades. O puede ser una unidad didáctica dedicada a la primavera y entonces, pues, ¿qué vestidos llevamos? Sale el sol, llueve, llevo chaqueta, pero no llevo gorro. Entonces, podéis jugar, claro, depende cómo lo plantees. Vale. ¿Disponéis de alguna tabla tipo? Eso ya pedirlo a través de la mensajería, ¿vale? Cositas así más concretas a través de la mensajería. Hay que mirar el calendario escolar 2019-20. A ver, si os vais a presentar en este junio,
El curso es 2018-2019 el que vais a planificar. Si vais a presentaros al año que viene, sería el 2019-20. Siempre es, esto ya lo hemos hablado en las clases de programación, siempre hacéis el calendario escolar del curso lectivo que finaliza cuando os presentáis a la oposición. Si os presentáis en junio del 19, el que estáis planificando es el de 2018-2019. Mi centro es inventado y he buscado algunos centros de la comunidad, claro, y tú vas cogiendo lo que te resulte más apropiado, efectivamente. Bueno, yo creo que ya ha quedado todo bastante revisado, ¿vale? A ver, Carmen, la última. La atención a la diversidad, tengo un niño que se incorpora más tarde. Vale, como ya son preguntas muy concretas, ¿de acuerdo? Pues esto ya a través de la mensajería, ¿vale? Porque ya no son preguntas genéricas, son muy concretas. Entonces lo dejamos para la mensajería. Bueno, pues con lo visto hoy, lo que tenéis que hacer es ir trabajando la parte de la programación correspondiente a vuestras unidades. Indudablemente tenéis que trabajar las unidades resumidas y las unidades ampliadas como os hemos recomendado, pero dentro de vuestra programación incluiréis las unidades resumidas y serán las que enviéis a a través del campus virtual para su corrección. ¿Vale? Pero no os olvidéis que al finalizar esas unidades tenéis que incluir conclusión y bibliografía, ¿vale? Sin estos apartados, pues no encajaría, no estaría terminada vuestra programación didáctica. Si tenéis dudas concretas en relación con vuestras unidades, mensajería. Recordad lo que os he dicho antes. También podéis hacer una unidad que se encaje a modo de muestra y luego en la siguiente unidad, pues en la siguiente envío, mandáis ya todas las unidades en base a las correcciones que os hemos hecho. ¿De acuerdo? Venga. Bueno, pues nada, ya veo que por aquí me estáis dando las gracias, así que lo mismo para vosotros. Muchas gracias por vuestra participación. Espero que os haya servido la clase de hoy y nada, animaros a trabajar duro, a trabajar fuerte, que ya estamos en la recta final, ya no queda nada. Y bueno, pues nada, en breve las unidades, en conforme las vayáis trabajando, ya las podéis ir enviando a vuestro apartado correspondiente. Recordar sobre todo que tenéis que tener aprobados los envíos anteriores, ¿vale? Y que esta clase va a quedar grabada, así que tenéis que acudir a vuestro campus a marcarla, todos aquellos que habéis asistido en directo, como actividad realizada, ¿vale? Venga, buen día también para vosotros. Nada, creo que solo nos queda una clase más, Daniel. ¿De acuerdo? Es que aquí no tengo el listado. Creo que queda una clase más. ¿Vale? Venga, un saludo para todos. Hasta luego.